Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Entrevista CNN. Todos quienes tienen bajo su cuidado algún animal de compañía, sea un perrito o un gatito, saben lo fundamental que es poder conocer bien a estos miembros de la familia y que no solamente es suficiente poder otorgarles un techo y una comida, por ejemplo, o ciertos cuidados básicos, ¿no? Y el libro que tengo en mis manos precisamente plantea algunas tips, podríamos decirlo también, o algunas recomendaciones al momento de poder cuidar de mejor manera a los perritos, a quienes tienen perritos en estos momentos y quienes nos están viendo, por supuesto, y quienes se sienten identificados. Este libro lleva por nombre Entiende a tu perrijo, y en este momento vamos a tomar contacto con su autora. Ella es Josefa Ramírez, José Veterinaria, quien es veterinaria, como lo dice su cuenta de Instagram, y también experta en vínculo humano-animal de la Universidad Mayor de Chile y Autónoma de Barcelona, quien ustedes ya ven en pantalla. Josefa, muchas gracias por este tiempo y esta conversación con CNN Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien y muy contentos también de poder compartir un poco más sobre este libro contigo, que nos puedas contar. Primero que todo, ¿cómo surge también quizás la idea de poder recopilar ciertas recomendaciones o ciertos tips en un formato como este, por ejemplo, un libro para que pueda tener acceso a más personas? ¿Cómo surge, por ejemplo, plasmar todos tus conocimientos también y poder divulgarlos de esta manera? Claro, mira, todo nació gracias a mi perrito. Yo compartí toda mi vida con el Charlie, que era mi mejor amigo y es a quien está dedicado este libro. Era un tipo pastor, para que ustedes se hagan una idea, y él pasó de ser mi mascota a ser mi perrijo. Y de alguna forma, cuando hice ese cambio de paradigma, la relación con él cambió brutalmente. Comencé a entenderlo, comencé a poder satisfacer sus necesidades, comencé a relacionarme con él mucho mejor. Y viene desde acá la necesidad de que de alguna forma podamos reencantarnos con nuestros perros, pero conocerlos en realidad como lo que ellos necesitan. Porque creo que tenemos un sesgo importante que viene desde un punto de vista más como antropomórfico, por decirlo así, de lo que significa convivir con un perro. Entonces, claramente, este libro, la idea y la motivación es que sea la semilla para ese cambio de paradigma, para que podamos generar bienestar tanto a nivel emocional como a nivel comportamental y obviamente de todas las aristas que ya habías dicho antes tú, que es como la salud, mantenerlo y etcétera. Este es como el cambio de paradigma. Claro, justamente ahí también va mi segunda pregunta, Josefa, porque claro, tú hablas, por ejemplo, en tu caso, de una experiencia más personal también, que probablemente también te llevó a seguir una carrera relacionada al mundo animal. Y te quería preguntar también, bajo tu percepción como profesional en esta área, ¿cómo estás analizando este cambio quizás de paradigma? Por ejemplo, tú también lo mencionas en tu libro, ¿no? Quizás dejar de considerarlos como una mascota propiamente tal, Mm. a verlo como un animal de compañía, como un miembro de la familia, y cada grupo familiar debe tener también su propia percepción. Tú ahí también mencionas que ninguna es mejor que otra, pero siempre se puede quizás ir adaptándolo de acuerdo a las necesidades de la mascota o del miembro de la familia que se encuentre justamente en cada grupo familiar. ¿Cómo ves tú ese cambio de paradigma actualmente? Es complejo porque en realidad nosotros, la mayoría de nosotros, decimos que amamos a nuestros perros y esto yo sé que realmente la gente piensa que ama a sus perros. El tema es cómo yo puedo otorgar bienestar desde lo que el perro le hace bien. Y cambiar al perro, por ejemplo, desde un punto de vista, desde la mascota, por ejemplo, a un perrijo, a un animal de compañía, existe como un punto de vista que cambia con esto. Existe una consideración, existe más empatía. De hecho, las personas que consideran a los perros como sus hijos tienen mucha más empatía por sus animales y tienen más posibilidad de darle bienestar, pero en base a lo que el animal necesita. Si bien, obviamente, que acá hay un tema con respecto a la humanización y es que muchas veces se ha creído que esto ha sido malo y que puede como perjudicar de alguna forma el bienestar. Se ha visto que son, llegó el Leo, perdón, se ha visto que son muy pocas se ha visto que son como que es mayor el bienestar que se genera que, por ejemplo, vestirlos y sentarlos en la mesa y darles la comida con cuchara, que esto obviamente que perjudica el bienestar del animal, pero esto es son casos que cada vez se ven menos, versus, por ejemplo, que hayan menos tasas de maltrato animal, que haya más entendimiento en su comportamiento y que en base a esto haya mejor bienestar y obviamente con esto se reducen los problemas de comportamiento.
Claro, se entiende completamente quizás ese cambio en los extremos, ¿no? Porque por un lado podemos tener quizás a ciertos grupos, a ciertas personas que quizás, por ejemplo, están acostumbrados a tener a su perro, quizás fuera de la casa o darle otro tipo de cuidados, y por otro lado también tenemos este otro extremo de quizás humanizarlos, y ahí también quizás se marca esa diferencia entre pensar en el bienestar del animal, tratar de nosotros también entender qué es lo que ellos necesitan de acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, sabemos también que tú eres etóloga animal, entonces también tiene que ver con el tema del comportamiento y de cómo conocer un poquito más a las mascotas o a los perritos. En tu caso, Josefa, ¿cuáles son quizás algunas recomendaciones que nos podrías dar, por ejemplo, para poner atención al comportamiento de los perritos en este caso? El libro está enfocado especialmente en este tipo de animales de compañía, en perritos. Entonces, ¿cuál es quizás un grupo de recomendaciones que tú podrías entregar para poder quizás observar mejor a los perritos? Claro, mira, yo te diría que, bueno, valga la redundancia, el primer punto es observar, literalmente, porque cada individuo es único. Si bien todos comparten la misma especie, difieren mucho de un individuo a otro. Por ejemplo, yo comparto mi vida con Pepe y Pi, que son mis dos perros, porque, bueno, el Charlie, como ya dije antes, falleció. Entonces, ahora, por ejemplo, no sé, Pi es un perro que es más introvertido, versus Pepe, que es un perro muy extrovertido. Tienen puntos de vista de la vida de forma diferente. Por ejemplo, el Piggy es más pesimista y el Pepe es mucho más optimista. Y en base a esto, yo puedo ir de alguna forma sacando conclusiones cómo ellos se van a sentir en diferentes contextos. Claro. Obviamente considerando también su historial de vida y observándolos. O sea, si yo sé, por ejemplo, cómo mi perro reacciona cuando está incómodo, cuando algo le da miedo, cuando no quiere hacer algo, me va a mí dar las herramientas para yo tomar buenas decisiones por él y ayudarlo. Y no exponerlo a situaciones que al final que él no va a poder gestionar. Lo mismo pasa con Pepe, por ejemplo. Si yo no supiera que él es mucho más como de ir a las situaciones, yo sé, por ejemplo, que con Pepe tengo que ocupar como de alguna forma la correa, tengo que como hacerle más presente que yo estoy acompañándolo para que él antes de ir se dé cuenta que, oye, está mi tutora atrás, está mi mamá atrás, entonces la miro, me comunico con ella y genero una calma, y en base a esto me acerco como a los estímulos. Entonces el que tú puedas conocer a tu perro, pero realmente conocerlo, te va a dar herramientas porque al final ustedes tienen que ser los expertos de sus perros. Está bien, uno como experto y especialista, uno los guía, uno los ayuda, pero aquí el que tiene que convivir con ellos 24/7 son ustedes. Claro, Entonces, claro. es complejo. Sí, se entiende que también está ese compromiso de, en el fondo, al momento de adoptar, por ejemplo, un perrito, tener también esa consideración de que es un compromiso muy a largo plazo para toda la vida de ese animal también, y que por eso también se requiere tomarse ese compromiso con esa responsabilidad. Josefa, uno de los capítulos que tú también incorporas en este libro que tengo en mis manos tiene que ver con los sentimientos, podríamos decirlo así, o de cómo sienten o cómo perciben ciertas cosas los perritos. En tu caso, por ejemplo, o sea, en la respuesta anterior también tú hablabas un poco de las recomendaciones, por ejemplo, observar para poder precisamente darnos cuenta de cómo se comportan ante ciertos estímulos o ante ciertas situaciones, sus personalidades. Pero en cuanto al sentir propiamente tal, mucho se ha hablado también, algunas personas dicen que sí, otras que no, hay estudios también que cada vez van vislumbrando quizás un poco más esta temática, ¿no? Pero bajo tu percepción y lo que tú también has podido ver en tus años de experiencia, ¿qué podríamos hablar o qué podríamos destacar del sentimiento, por ejemplo, de un animal de compañía, de una mascota, de un perrito? Yo creo que nosotros tenemos una visión muy limitada de lo que significa como ellos perciben el mundo en general. Claramente ellos tienen sentidos que son diferentes a los nuestros, en el sentido de que si bien los órganos sensoriales son los mismos, ellos perciben la realidad por estos sentidos de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, sabemos que los perros perciben el mundo casi que a través de los olores, que ese es como el olfato, de alguna forma, su sentido más predominante. Entonces, el cómo ellos perciben la realidad tiene un filtro que es diferente claramente que al nuestro. Y en base a esto, ellos van como percibiendo, y en base a sus experiencias anteriores, van como sintiéndose diferente, al igual que lo hacemos nosotros. Si bien en ellos existen investigaciones y hay estudios, digamos, que están
cada vez como más en tendencia, creo que aún falta entendimiento. Porque yo, en mi percepción personal, y esto te lo digo como Josefa Ramírez, digamos, individualmente, yo siento que los animales perciben y sienten casi tan parecido como nosotros. Y, por ejemplo, en mi parecer, también los perros, que son animales que recordemos que son expertos en el ser humano, ¿sí? Ellos perciben como nosotros nos sentimos y en base a esto ellos también cambian su comportamiento en base a cómo nosotros también percibimos la realidad. Entonces ellos, aparte de lo que ellos ven y cómo ellos se sienten, también cargan con nuestra carga. Entonces, yo te diría que es bastante como complejo poder describirlo, poder expresarlo, porque yo creo que hoy en día tampoco existen todas las como... No hay suficientes investigaciones que puedan reflejar esto, pero en la convivencia con tu perro, uno se da cuenta, los perros entienden todo lo que tú les dices. O sea, por ejemplo, si tú a tu perro le explicas que tú vas a ir a salir a comprar, por ejemplo, al supermercado, versus que vas y vuelves, ellos saben perfectamente la diferencia. También saben diferenciar si es que tú vas al trabajo, si tuviste un mal día, si a lo mejor te peleaste con tu compañero de casa, ellos saben diferenciar todo esto. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en, no sé, los perros que le tienen miedo a otros perros, por ejemplo. Que muchas veces calza que los perros que le tienen miedo a otros perros, muchas veces sus tutores coinciden con que ellos también le tienen miedo a los perros. Entonces, por ejemplo, si viene un perro, este perro se muere de susto, mira al tutor como que es su figura de referencia y es quien de alguna forma debiese acompañar a los estímulos de la vida de alguna forma, y el tutor también tiene miedo. El perro va a reaccionar en base a lo que él siente, pero también en base a lo que el tutor siente. Claro. Porque absorben todo. Y han modificado su comportamiento para y por nosotros. Entonces yo creo que sienten hasta donde yo he visto y hasta donde yo sé de la misma forma que nosotros. Claro, se entiende. Y ahí también en algunos pasajes del libro tú mencionas que ellos podrían ser una especie de espejo también, precisamente refiriéndose a cómo ellos también reaccionan a los propios sentimientos que rodean quizás su entorno y que vienen precisamente de su tutor o de su figura de cuidado. Josefa, te agradecemos mucho este tiempo para conversar con nosotros sobre este libro, y vamos a quedar atentos también, por supuesto, si es que quizás en el futuro, porque vimos ahí durante el transcurso de la entrevista apareció Leo, si es que también quizás en el futuro tenemos una edición dedicada especialmente a los gatitos. Muchas gracias. Sí, gatijos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Chao, chao. Con esta interesante conversación sobre el cuidado de los perritos, sobre el comportamiento también, algunos tips que también nos entregaba Josefa, damos por terminada esta edición de Entrevistas CNN. Yo los dejo, por supuesto, invitados a que se mantengan en la compañía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Que estén muy bien. Chao, chao.